Capítulo 42. Las cosas no habían salido en absoluto como esperaba. Eso no fue nada malo. Al contrario, se encontró disfrutando de la cena con su invitado. No solo fue esclarecedor, no es de extrañar que hubiera logrado atraer aliados lo suficientemente fuertes como para derribar a uno de los clanes de Konoha de las sombras, sino que fue un cambio agradable tener a alguien a quien pudiera mirar como un igual. No de estatus, por supuesto, era el líder de los Hyuga y el chico solo tenía amigos poderosos, pero sí de habilidad. Realmente había muy pocos jugadores en este juego. Bueno, no exactamente, había muchos, un excedente, de hecho, lo único era que muy pocos eran buenos. Siempre había pensado que eso era una maldita vergüenza, porque disfrutaba de los mensajes sutiles y los movimientos ocultos de los que estaba hecho el juego, las promesas y amenazas escondidas por igual en cumplidos y cortesías. Realmente no había mejor pasatiempo para aquellos como él. Y ahora realmente tenía un oponente. Uno digno, además. Ya estaba tentado a hacer movimientos contra el joven solo para que su juego pudiera comenzar por completo. Eso, desafortunadamente, fue un movimiento bastante tonto y uno de los más impropios de la cabeza Hyuga. No, tendría que hacer las cosas correctamente y dejar que el juego se desarrolle a su debido tiempo. Sin duda, sería un juego mejor que si pudiera abstenerse de apresurarse ahora. Pero, oh, cuánto estuvo tentado de hacerlo de todos modos. El campo de batalla donde sus palabras danzarían y golpearían se reduciría, pero mucho antes serían capaces de jugar. Y esa era solo una de las razones por las que estaba secretamente agradecido por la acción de su hija y, si ella tenía alguna idea de lo que le había concedido, su perspicacia. No se sorprendería demasiado si ella tuviera alguna inclinación por lo que estaba pasando, ya que incluso Hinata se había quedado en la cocina hasta el momento en que su invitado regresara con la heredera. Si la hija que nunca había llegado a la etapa en la que él comenzaría a enseñarle las formas del juego pudiera leer los eventos a su alrededor lo suficientemente bien como para actuar correctamente, no habría forma posible de que Hanabi no lo hubiera hecho. Es decir, siempre y cuando el chico no la hubiera enamorado completamente. Yashi hizo una mueca levemente. Nunca había tenido que lidiar con algo como esto y nunca se le había pasado por la cabeza como una posibilidad. Sabía que sus hijas algún día se casarían, se esperaba que fueran las hijas del jefe, pero nunca había considerado realmente que ninguna de las dos tuviera intereses románticos. Especialmente no con el único oponente que había podido encontrar dentro de Konoha. Hiruzen y Danzou estaban aquí, obviamente, pero no solo era una mala forma meterse entre dos oponentes, especialmente cuando habían estado jugando su juego durante tanto tiempo, sino que ir contra el Kage podría considerarse de mala forma y cualquier asociación con Danzou era generalmente visto mal por, bueno, todo el mundo, de verdad. Cada shinobi, al menos, y cualquier civil al que no le importara, no pensarían lo suficiente en el viejo halcón de guerra como para ser visto como un oponente adecuado de la cabeza Hyuga. No, ninguno de los dos serviría, pero ahora que había encontrado a alguien, su hija menor, que en realidad todavía era demasiado joven para ese tipo de cosas, parecía estar bastante enamorada de él. Es cierto que él también se había esforzado por apartar la mirada del joven que era, sin lugar a dudas, muy atractivo. Trulli Fate le había sonreído para darle un oponente que pudiera actuar y lucir el papel que él debía desempeñar. Por otra parte, el Hyuga no merecía nada mejor. Y si realmente se lo tomaba a Hanabi, entonces podía aceptarlo. No solo agregaría más dimensiones a su juego, sino que ya si no tenía a nadie más que coincidiera con el chico en ese momento. Por ahora, al menos, era el mejor pretendiente que podía tener. Eso podría cambiar, por supuesto, pero si quería tener a su enamorado ahora, que así fuera. O lo superaría para cuando él encontrara a alguien mejor para ella, él demostraría ser la mejor opción al final, o se casaría con otra persona de todos modos. Así fue para la hija de los Hyuga, no esperaría menos. Lo que significaba, por supuesto, que aceptaba el riesgo de la situación, si eso era lo que había sido, y si procedía, sería por su propia cabeza. Bueno, eso era si realmente estaba tratando de enviarle esos mensajes, supuso. Había pasado la noche comenzando su primer juego en muchos años y su mente estaba trabajando horas extras para analizar todo lo que sucedió esta noche. Dicho esto, era posible que estuviera viendo cosas que no estaban allí, mensajes sutiles y señales que solo existían porque él las creía. Hanabi y Hinata no eran los jugadores, pero estaban en el tablero y eso contaba para algo, ¿verdad? ¿Correcto? Tal vez necesitaba tomarse el tiempo que le quedaba en pacífica soledad para calmarse. Pero solo un poco. No podría estar bajando la guardia con el chico, ¿verdad?
Si bien sabía con certeza que su rostro estaba exactamente igual que durante la cena, casi inmutable, solo un poco interesado y con la más leve de las sonrisas educadas, también era muy consciente de que sus ojos debían de haber estado bailando con la victoria. Desde el momento en que había regresado al comedor, seguido por Anabi, el semblante cortés de Yassi se había deslizado en la más mínima cantidad y un ceño fruncido que cambiaba entre pensativo y disgustado aparecía en su rostro por una fracción de segundo de vez en cuando. Sus ojos, a pesar de los intentos de mantener su atención fija en su invitado, miraban entre él y su hija menor como si eso explicara el cambio que había tenido lugar durante el breve receso del joven en el jardín. Naruto no estaba preocupado por el hombre mayor, asumiendo que él y su hija se habían estado comportando de manera inapropiada, eran oponentes, después de todo, y todavía estaban comenzando el juego, pero era obvio que sospechaba que algo había sucedido entre ellos dos. Simplemente no podía averiguar qué. Divertido, no es que se mostrara más allá de los ojos maliciosos y complácidos, Naruto había decidido no ofrecerle ninguna información al hombre. Si quería saber, podía preguntar o, mejor aún, jugar el juego de una manera que lo sacara a la luz. Por supuesto, no podía permanecer sospechoso y ser el amable anfitrión durante toda la noche si alguna vez quería que el juego comenzara realmente. Lo admito, Naruto-san, me encuentro gratamente sorprendido. Comenzó ya si sabía que ya eras un joven excepcional, tendrías que defender a mi hija y hacer las conexiones que tienes, pero has superado mis expectativas. Gracias por palabras tan amables, Yashi-sama inclinó ligeramente la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Eres muy amable en dármelas. Aún así, sus ojos prácticamente cantaban con victoria y Yashi no creyó ni por un momento en la falsa humildad del chico. No es una carga para mí decir la verdad, Naruto-san. Te mereces mi elogio y más, no solo por tus acciones con mi hija, sino también por lo que has logrado desde entonces. Seguramente sabes que graduarse de la academia no es una tarea ardua, Yashi-sama. Tú mismo lo pasaste al comienzo de tu propia carrera, ¿no es así? Su rostro en blanco se deslizó lo suficiente como para que una pequeña sonrisa tirara de sus labios. Ahora estaba comenzando en serio. Por supuesto, por supuesto. El ceño fruncido fue breve y rápidamente reemplazado por el fantasma de una sonrisa en el rostro de la cabeza Hyuga. Pero ambos sabemos que has estado haciendo un poco más, ¿no es así? Tengo. Fingió confusión solo en cantidades mínimas. Me temo que no podría saber de qué estás hablando. Solo un simple chico comenzando su carrera shinobi. Terriblemente aburrido, en realidad, para un hombre en tu posición. Oh, no te vayas a vender corto ahora, Naruto-san. La sonrisa ahora se mostró completamente. Era pequeño, sí, pero era claramente visible, algo realmente raro. Te declaraste en contra de todo un clan y te las arreglaste para salir ileso, luchando contra una kunoichi que había sido entrenada por uno de los mejores de Konoha durante años, y en ocasiones te has encontrado ejecutando misiones con Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko. Hay pocas personas que puede pretender estar a su favor, ya sabes, el hecho de que un genin la conozca personalmente ya es increíble. A Yashi no le agradaba mucho la mujer, pero tampoco tenía nada en contra de ella. Tenía un trabajo que hacía y lo hacía muy bien. Ella era excéntrica, loca, pero la mayoría de shinobi y kunoichi, lamentablemente, lo eran. Y mientras hablaba de conocerla, lo más impresionante era que la había sobrevivido. Ella era una mujer violenta con bastante mal genio, así que o el joven en su mesa era muy bueno leyendo a los demás y actuando en consecuencia o era muy hábil para esquivar y esconderse. Por otra parte, tal vez fuera bueno en ambos. Quizás soy simplemente afortunado. Sugirió el joven daimyo. Quizás concedió Yashi. Era pequeño, demasiado pequeño para su gusto, pero ambos estaban empezando a estirarse en preparación. Habían visto el agua antes, ahora realmente la probaron. Pronto, con suerte, podrían sumergirse. Pero hoy no, desafortunadamente, esto sería lo más cercano al verdadero juego que vendrían esta noche. Y así fue, el resto de la cena transcurrió tranquilamente. No pasó mucho tiempo hasta que agradeció a sus anfitriones y siguió su camino. Solo 2 de los 4 estaban contentos con los resultados. En realidad, era un poco preocupante, porque por primera vez en muchos años, realmente no sabía qué pensar. Teniendo en cuenta que era un Nara, uno podría entender por qué tal evento era tan extraño para el hombre. Iba en contra de su propia naturaleza el no poder simplemente analizar algo, cualquier cosa en realidad, y llegar a una conclusión al respecto.
En este caso, sin embargo, estaba completamente perdido. Se estaban haciendo movimientos alrededor de Konoha, la Tierra del Fuego, al menos, pero ¿con qué fin? ¿Quiénes eran los jugadores? ¿Cuál era el juego y quiénes quedarían atrapados en el medio? Natsume e Inoichi habían estado hablando lo suficientemente alto como para que él lo escuchara todo y era lo suficientemente inteligente como para entender todo lo que habían dicho lo suficientemente bien como para saber que Tsume había elegido un lado e Inoichi quería que su ayuda hiciera lo mismo. Por supuesto, también sabía que ninguno de los dos era un jugador en el juego. De todos modos, no realmente. Eso podría atribuirse al hecho de que el juego del que habló, el juego real, era el que abarcaba todo el mundo. Ellos jugaban sus propios juegos, sí, pero realmente no podían ser considerados jugadores en este momento. Solo piezas con más libertad que otras. Pero si ese fuera el caso, ¿quién era el jugador con el que se estaban aliando, o no eran ni siquiera el jugador, sino una pieza de mayor rango? No había suficiente información y no había participado, como pieza, jugador o de otro modo, en bastante tiempo. Sería fácil para él unirse y podría hacerlo muy bien. ¿Pero debería hacerlo? ¿Valió la pena? ¿Qué premio se tenía actualmente por este juego que se jugaba tan cerca de su casa? Todavía era un juego pequeño, las cosas no estaban ni demasiado tranquilas ni demasiado agitadas para que fuera demasiado grande en este punto, pero sin duda crecería hasta que el vencedor se uniera como un verdadero jugador del juego, a menos que ya lo hubiera hecho. Y si fuera un jugador que por casualidad estaba trabajando en Konoha por cualquier razón, realmente se sentiría a la altura del desafío, sería comenzar desde el principio como un simple jefe de clan. A Shikaku no le gustó esto, en absoluto. TCH, problemático. Si había un estado más allá del completo aburrimiento, Kato Shizune estaba allí. O, mejor dicho, había estado allí. Durante mucho, mucho tiempo. Nunca antes había soñado con perderse de ser arrastrada por el país del fuego y cuidar a uno de los Sanin de Konoha. Pero, al menos estaba haciendo algo entonces. Eso no quiere decir que no haya hecho nada aquí en Konoha durante los últimos 4 años, pero difícilmente dijo que trabajar a tiempo parcial en el hospital fuera emocionante. Útil, sí, había ayudado mucho, pero había hecho lo mismo cuando estaba de viaje. Y aquellos que no tenían acceso regular a personal médico altamente capacitado también apreciaban mucho más lo que ella hizo por ellos, especialmente cuando por lo general no se atrevía a cambiarlos por sus servicios. La gente aquí, tanto shinobi como civiles, eran solo un montón de imbéciles autorizados. Pero ese no era realmente el problema, ¿verdad? No, el problema era que estaba más que aburrida y no tenía ideas sobre cómo cambiar eso. Todavía le faltaban amigos en su mayor parte, llenando el tiempo que no estaba cuidando a su amo con turnos en el hospital, pero incluso los pocos que había conocido no solían hacer mucho. Uno podría pensar que como pueblo shinobi había mucho que hacer, pero en realidad solo significaba que había muchos bares y que podías comprar 2 paquetes de kunai en cualquier tienda de conveniencia. Los shinobi, al parecer, eran un grupo bastante aburrido cuando no estaban en misiones y no se proporcionó mucho para ayudar a cambiar eso. No es de extrañar que muchos de ellos estuvieran locos, no había nada más que hacer. Había intentado escribir, pero no le gustaba demasiado, leer pero estaba demasiado inquieta, e incluso había tratado de seguir los pasos de su maestro y emborracharse por completo. Y todavía estaba aburrida. No había nada, había decidido, qué hacer en Konoha. O, si lo había, se escondía muy bien de ella. No era la primera vez que deseaba conocer un garito de juego aquí en Konoha. Al menos eso era algo que hacer y ella era mucho mejor que su amo. E incluso si eso no fuera demasiado entretenido, al menos podría ocuparse comprando sus ganancias. La idea del dinero la llevó al chico que había visto hacía tantos años robando bolsillos. Se encontraban de vez en cuando y se llevaban muy bien si ella misma lo decía, pero en realidad no eran amigos. Tal vez podría encontrarlo uno de estos días, eso podría ayudar. Él podría conocer algún garito de juego local menos legal al que pudiera escabullirse durante 1 hora o así, e incluso podría saber lo que la gente hacía por aquí para divertirse. Ella podría ofrecerle algo de entrenamiento si él no estaba demasiado ocupado con el equipo en el que estaba colocado y si se reducía a eso, ella sabía lo exitoso que era en su primera profesión, no es que ser un shinobi fuera demasiado diferente. Solo tenía facetas adicionales, e incluso podría convencerlo de que le concediera un préstamo. Una juerga de compras realmente sonaba bastante bien en este momento, después de todo. Algo andaba mal. Muy mal.
Su padre había comenzado a tomar más responsabilidad de sus hombros cuando ella comenzó su carrera como genin, pero recientemente había comenzado a retroceder cada vez más. Más allá de eso, parecía pasar todo el tiempo que podía con ella y su madre. Anteriormente había sido muy bueno prestándoles atención, pero ahora casi los asfixiaba. Este no era su padre, algo había sucedido. O algo estaba a punto de suceder. Era casi como si no esperara estar por mucho más tiempo y estuviera tratando de aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Y eso la asustó. No solo porque perdería a su padre o porque su madre perdería a su esposo, sino porque solo había un grupo en el que podía pensar que provocaría esa respuesta del hombre. La casa de los lobos. ¿Qué había hecho? No requirió mucho trabajo, no con el acceso y los recursos que tenía dentro del clan como jefa en funciones, incluso si Kusina la superaba en rango, para descubrir la desaparición de 3 miembros del clan. Uno regresó. Para cuando ella fue a confrontarlo por la desaparición, él se había ido. Y también lo era una parte considerable de sus limitados fondos. Kusina se aseguró de satisfacer las necesidades del clan, pero era difícil conseguir algo adicional. El simple robo parecía obvio, pero Yamanaka Ino no iba a creerlo ni por un segundo. Entre la forma en que su padre estaba actuando, los 2 shinobi desaparecidos y el hecho de que el tercero había regresado solo para desaparecer nuevamente, sabía que algo había sucedido o, mejor aún, que algo había fallado. Algo contra los lobos. Internamente maldijo. Ella pensaba que su padre de todas las personas lo sabría mejor, pero parecía que los acontecimientos recientes lo habían afectado y habían comenzado a pasar factura. Ella no sabía lo que él había decidido, que era una buena idea o cómo había fracasado lo suficiente como para que el único remanente desapareciera con suficiente dinero para comenzar una nueva vida, pero sí sabía que de alguna manera afectaría a su clan. Una vez más, las fauces de los lobos se posaron sobre sus gargantas. Y ella ni siquiera sabía por qué. A diferencia de Ame, que fue maldecida para siempre con el aire caliente de Inokuni, Nami no Kuni fue bendecida por brisas marinas más frías que mantuvieron baja la humedad y hicieron que la experiencia fuera más placentera. También sirvió para burlarse de ella con todos los defectos de Ame, cuando ese era su próximo destino, casi como si estuviera tratando de convencerla de que se quedara en la tierra de los lobos, algo que estaría muy feliz de hacer si no lo hiciera significa sacrificar el conocimiento interno de una organización de clase S que en algún momento puede representar una amenaza para Naruto y los lobos. Aún así, al menos, fue un buen respiro antes de que tuviera que regresar a la tierra de la lluvia. Llegar allí había sido bastante fácil como Kunoichi, aunque ella y Naruto en un momento discutieron darle el carruaje para asegurarse de que regresara a salvo a Nami no Kuni. La idea fue descartada, tanto porque necesitaba regresar a la tierra de la lluvia como porque su viaje aún no había terminado, pero Mikoto no estaba segura de si lo prefería de esa manera o no. Por un lado, el viaje habría durado una eternidad y, por lo que Naruto le había dicho, era absolutamente enloquecedor en su aburrimiento. Por el otro, pasaría mucho más tiempo lejos de Ame. ¿Había mencionado lo poco que le gustaba a Ame todavía? Dejando a un lado su odio por el pequeño país históricamente devastado por la guerra, Wave era mucho más agradable y hasta ahora había tenido muy pocos problemas en su viaje hasta aquí. Trice había visto lobos y 3 veces ni siquiera habían hecho un movimiento para acercarse a ella o impedir su viaje. Tenía que preguntarse cuando se supo que había sido enviada de regreso a su territorio, por qué su bienvenida no había sido tan cálida en la impasible, no tenemos nada en contra de ti, pero aún no eres lo suficientemente importante como para que lo hagamos. Haga cualquier tipo de esfuerzo hacia usted, sentido, cuando se acercó al carruaje de Naruto la semana anterior. Sin embargo, no dispuesta a mirar en la boca a un caballo de regalo, simplemente siguió adelante. La ciudad en sí la sorprendió un poco, ya que no pasaría mucho tiempo hasta que tuviera que empezar a llamar la ciudad, pero aparte de eso, nada destacaba realmente. Bueno, aparte del andamio que se elevaba prominentemente sobre las copas de los árboles en la distancia. Ella no había escuchado nada sobre eso, pero de nuevo, realmente no escuchó nada sobre las operaciones de Naruto. Eso podría atribuirse tanto al hecho de que ella nunca preguntó realmente como a que fue una mala idea enviar esa información a un espía. El punto era tener información proveniente de ellos para darte algún tipo de ventaja, que sería bastante negada si el flujo iba en ambos sentidos. Por supuesto, como se había dicho, ella tampoco lo había pedido. Ella estaba mucho más interesada en Naruto y su bienestar que en cualquier cosa que estuviera haciendo que sus lobos hicieran. Ella reconoció la importancia de los lobos, naturalmente, pero solo porque eran importantes para él. Después de todo, por eso había aceptado entregarle esta carta.
Sin embargo, no pudo evitar pensar que había más en su solicitud de lo que había dejado entrever. ¿Fue realmente porque ella estaba allí y no lo acompañaría a Konoha que él le había pedido, o necesitaba que ella estuviera en Nami no Kuni por alguna otra razón? El primer pensamiento que le vino a la mente fue que quería que los lobos se acostumbraran a ella y su relación con él, su líder. Eso también podría decirse como quería presentarle a los lobos. Por otra parte, ella sabía lo importantes que eran estos lobos para él, prácticamente sus hijos, así que tal vez fue más en el sentido de que él quisiera presentarle a los lobos. Ambos lograron lo mismo, aunque el significado detrás de ellos fue diferente. Aún así, ese realmente no era el punto. Tenía una carta que entregar a petición de él y eso era lo que tenía que hacer. Ella podría descifrar sus razones más tarde o, mejor aún, simplemente preguntarle en su próxima carta. Con suerte, puede optar por darle una respuesta. Con eso en mente, no fue tan difícil encontrar a los lobos. No solo iban y venían libremente del bosque, sino que todos los civiles allí eran más que capaces de señalarla en la dirección correcta. Los lobos probablemente también lo harían, pero no se molestó en preguntarle a ninguno de ellos. Fue en un claro bastante abierto donde se pudo encontrar la mansión del difunto gato y, a pesar de estar fortificada, le pareció extraño que hubieran reclamado este lugar para servir como su sede de poder, incluso temporalmente. Todo el asunto le gritó objetivo. Por supuesto, no había tantas otras opciones para ellos, ¿verdad? Incluso ahora se centraron más en la construcción de las zonas civiles de la ciudad y en encontrar formas de facilitar el comercio para su país con más almacenes y muelles. Quizás simplemente carecían de los fondos necesarios en este momento y habían decidido concentrarse en los aspectos que atraerían más recursos para permitirles hacer lo que necesitaban para, es decir, construir un escondite que pudiera mantenerlos a salvo. O al menos hacer una residencia obvia más adecuada para ella, Naruto. Este lugar era agradable, ciertamente, incluso desde el exterior, pero Naruto ahora era un daimyo y eso significaba que necesitaba algo un poco más espectacular. En su opinión, al menos. Y todos sabemos que lo que más importaba era su opinión cuando se trataba de esto. La dejaron entrar en el camino sin problemas y rápidamente una mujer, Tsunami, la llevó a la oficina temporal de un comandante Sai, quien le recordaba mucho a sí misma. En realidad, era un poco desconcertante, aunque tuvo que preguntarse si su trasero se vería tan bien como el de la madre civil. Debería, ella era una kunoichi, después de todo, su cuerpo estaba en la mejor forma posible. ¿Pero lo fue? Dejando a un lado las preocupaciones sobre la apariencia de su trasero, la mujer se mostró callada y educada pero, lo que es mejor, no perdió el tiempo en llevarla a donde tenía que estar sin dudarlo. De vez en cuando, ella mencionaba algo sobre los alrededores, detalles de una determinada pieza de la obra de arte del difunto gato o donde se sorprendió a un par de lobos haciendo algo estúpido, lo que sucedió más de lo que ella habría pensado, aparentemente, pero las puertas dobles de una de las habitaciones relativamente más pequeñas pronto se reunieron con ellos y con un no tsunami procedió a abrir la puerta, sin esperar ni una respuesta. Mikoto no estaba segura de si eso era un error, el procedimiento adecuado aquí, algo entre la mujer y quien fuera este comandante, debido a la propia relación de Tsunami con Naruto, o incluso debido a ella. De lo que estaba segura era de que Tsunami no se molestó en lo más mínimo en hacerlo y marcharse, dejándola entrar sola en la oficina del comandante. Una vez más, se sorprendió bastante, aunque honestamente no debería haberlo estado. El comandante, Sai, estaba a 2 años de la edad de Naruto, todavía mucho más joven de lo que cualquiera esperaría que fuera uno que ocupaba ese puesto. Madre Cuervo, realmente no le gustó el nombre que había elegido en ese momento cuando iba a visitar a Naruto, principalmente porque le recordaba que ella era de hecho la madre del cuervo cuando esa no había sido su intención con eso. ¿La parte de la madre? Sí. ¿Madre de Itachi? No. Aún así, si lograba que ella completara la tarea que le había pedido Naruto, ella se ocuparía de eso, por ahora. Algunas de las patrullas informaron de su inminente llegada. ¿Qué puedo hacer por usted? Naruto-kun me pidió que le entregara una carta cuando nos separamos. Ella procedió a entregar dicha carta antes de apoyar su peso en una cadera y cruzar los brazos. Esperaría a ver si tenía algo que ver con ella antes de irse, pero si no era así, tenía que llegar a Ame antes de sentirse cómoda aquí y se volvió imposible separarse. Sai arqueó una ceja y se apresuró a abrirla, examinando las palabras con un bufido antes de arrojarlas sobre su escritorio. Ante la mirada inquisitiva de Mikoto, compartió. Quiere que limite el número de guardias que envíe tras él. Él explicó.
Dice que no debo enviar a un solo operativo por encima de 2 guardias completos, pero preferiría que se limitara a un solo guardia. ¿Y cuántos le asignaría? ¿Si me saliera con la mía o si los lobos se salieran con la suya? Preguntó Sai. ¿Cuál es la diferencia? Si me saliera con la mía, tendría 10 guardias completos, un gran capitán por cada 5 y un guardia completo para los 2 altos capitanes. En realidad, no pensó que sonaba tan mal. Al menos estaría a salvo. Si los lobos lo habían hecho, sin embargo, continuó. No podríamos llamarlo guardia, simplemente estaría rodeado por toda su fuerza en todo momento. Es cierto que le gustó aún más, pero pudo darse cuenta de lo poco práctico que era. Aún así, tener a su nuevo hijo custodiado por todo un ejército, habría sido un pensamiento reconfortante. Suena razonable. Ella comentó. Sai inicialmente no dijo nada a eso, pero sus labios se torcieron en una pequeña sonrisa y ella pudo ver la diversión en sus ojos, lo cual decía suficiente. Aún así, su voz finalmente se recogió después de un momento de pensamiento. Que nunca haya ninguna duda, Madre Cuervo, dijo. Que eres uno de nosotros. Ciertamente no sonó en absoluto como un insulto, así que con un gesto de agradecimiento, lo aceptó como un cumplido. ¿De qué tipo? No estaba muy segura. Quizás debería haber aprendido más sobre las fuerzas de su hijo. El silencio se prolongó durante unos incómodos momentos antes de que ella hablara preguntando sobre cualquier contenido adicional que pudiera haber aparecido en la carta. ¿Algo más en él? Él arqueó una ceja. Tal vez porque... ¿Algo que tenga que ver conmigo? Quiero asegurarme de que no tenga nada para mí antes de regresar con Ame. Sai asintió con la cabeza en comprensión. Ah, sí, por supuesto, lo entiendo. Dependiendo de cuánto quieras volver con Ame, esto podría ser una buena o mala noticia, pero él no te mencionó en la carta. Esto puede haber sido porque no lo hizo. Inicialmente pienso que lo traigas o porque tienes otras cosas que atender, pero no podría decirte de ninguna manera. Entonces supongo que mi negocio aquí está terminado. ¿Hay algún lugar donde pueda obtener provisiones antes de irme? No sé exactamente cuál es tu relación con Tsukiyomi-sama, pero parece aceptarte. Eso realmente no respondió a su pregunta en absoluto. Nuestros almacenes y armería están abiertos para ti. Ah, mucho mejor. Sin embargo, le pareció extraño que él se refiriera a su hijo por ese nombre cuando era obvio que ella ya conocía su verdadera identidad. Tal vez una medida de seguridad, pero ¿de qué? Todos eran lobos, y supuso Tsunami, entonces, ¿por qué sería un problema? Gracias, aún así, le estaba dando acceso irrestricto a sus propios suministros, por lo que al menos podía mostrar algo de gratitud. Naruto probablemente patearía el trasero del chico si no lo hacía, pero aún se agradecía que lo hubiera hecho sin que ella lo amenazara con su hijo. Buscaré a Tsunami de nuevo para guiarme allí. Él asintió con la cabeza para confirmar sus intenciones y se volvió hacia los papeles en su escritorio. Antes de que pudiera siquiera reanudar la escritura, los pasos sonaron en el pasillo cuando una mujer joven en su adolescencia entró en la habitación sin ni siquiera un golpe. Realmente deberías mantener las puertas cerradas, Sai, el jefe de seguridad ha estado teniendo ataques que voluntariamente nos dejaríamos con una barrera menos para que los asaltantes o espías pudieran pasar. La chica no había levantado la vista de las carpetas que tenía en la mano y en cambio caminó a ciegas por la habitación hasta el escritorio del comandante como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces. De todos modos, ¿echaste un vistazo a esas carpetas que te envié? Realmente necesito tu opinión y, mejor aún, tu aprobación en, Finalmente, al levantar la vista, vio al invitado que estaba a punto de irse. Ah, lo siento, ¿quién es este? Parecería que esta fue la razón por la que Sai se abstuvo de mencionar el nombre de Naruto. ¿Y un Inuzuka? Realmente necesitaba sentarse y hablar con su hijo más nuevo sobre todas las cosas que él había estado haciendo últimamente. Capítulo 42. Las cosas no habían salido en absoluto como esperaba. Eso no fue nada malo. Al contrario, se encontró disfrutando de la cena con su invitado. No solo fue esclarecedor, no es de extrañar que hubiera logrado atraer aliados lo suficientemente fuertes como para derribar a uno de los clanes de Konoha de las sombras, sino que fue un cambio agradable tener a alguien a quien pudiera mirar como un igual. No de estatus, por supuesto, era el líder de los Hyuga y el chico solo tenía amigos poderosos, pero sí de habilidad. Realmente había muy pocos jugadores en este juego. Bueno, no exactamente, había muchos, un excedente, de hecho, lo único era que muy pocos eran buenos.
Siempre había pensado que eso era una maldita vergüenza, porque disfrutaba de los mensajes sutiles y los movimientos ocultos de los que estaba hecho el juego, las promesas y amenazas escondidas por igual en cumplidos y cortesías. Realmente no había mejor pasatiempo para aquellos como él. Y ahora realmente tenía un oponente. Uno digno, además. Ya estaba tentado a hacer movimientos contra el joven solo para que su juego pudiera comenzar por completo. Eso, desafortunadamente, fue un movimiento bastante tonto y uno de los más impropios de la cabeza Yuga. No, tendría que hacer las cosas correctamente y dejar que el juego se desarrolle a su debido tiempo. Sin duda, sería un juego mejor que si pudiera abstenerse de apresurarse ahora. Pero, oh, cuánto estuvo tentado de hacerlo de todos modos. El campo de batalla donde sus palabras danzarían y golpearían se reduciría, pero mucho antes serían capaces de jugar. Y esa era solo una de las razones por las que estaba secretamente agradecido por la acción de su hija y, si ella tenía alguna idea de lo que le había concedido, su perspicacia. No se sorprendería demasiado si ella tuviera alguna inclinación por lo que estaba pasando, ya que incluso Hinata se había quedado en la cocina hasta el momento en que su invitado regresara con la heredera. Si la hija que nunca había llegado a la etapa en la que él comenzaría a enseñarle las formas del juego pudiera leer los eventos a su alrededor lo suficientemente bien como para actuar correctamente, no habría forma posible de que Hanabi no lo hubiera hecho. Es decir, siempre y cuando el chico no la hubiera enamorado completamente. Yashi hizo una mueca levemente. Nunca había tenido que lidiar con algo como esto y nunca se le había pasado por la cabeza como una posibilidad. Sabía que sus hijas algún día se casarían, se esperaba que fueran las hijas del jefe, pero nunca había considerado realmente que ninguna de las dos tuviera intereses románticos. Especialmente no con el único oponente que había podido encontrar dentro de Konoha. Hiruzen y Danzou estaban aquí, obviamente, pero no solo era una mala forma meterse entre dos oponentes, especialmente cuando habían estado jugando su juego durante tanto tiempo, sino que ir contra el Kage podría considerarse de mala forma y cualquier asociación con Danzou era generalmente visto mal por, bueno, todo el mundo, de verdad. Cada shinobi, al menos, y cualquier civil al que no le importara, no pensarían lo suficiente en el viejo halcón de guerra como para ser visto como un oponente adecuado de la cabeza Yuga. No, ninguno de los dos serviría, pero ahora que había encontrado a alguien, su hija menor, que en realidad todavía era demasiado joven para ese tipo de cosas, parecía estar bastante enamorada de él. Es cierto que él también se había esforzado por apartar la mirada del joven que era, sin lugar a dudas, muy atractivo. Truly Fate le había sonreído para darle un oponente que pudiera actuar y lucir el papel que él debía desempeñar. Por otra parte, el Hyuga no merecía nada mejor. Y si realmente se lo tomaba a Hanabi, entonces podía aceptarlo. No solo agregaría más dimensiones a su juego, sino que Yashi no tenía a nadie más que coincidiera con el chico en ese momento. Por ahora, al menos, era el mejor pretendiente que podía tener. Eso podría cambiar, por supuesto, pero si quería tener a su enamorado ahora, que así fuera. O lo superaría para cuando él encontrara a alguien mejor para ella, él demostraría ser la mejor opción al final, o se casaría con otra persona de todos modos. Así fue para la hija de los Hyuga, no esperaría menos. Lo que significaba, por supuesto, que aceptaba el riesgo de la situación, si eso era lo que había sido, y si procedía, sería por su propia cabeza. Bueno, eso era si realmente estaba tratando de enviarle esos mensajes, supuso. Había pasado la noche comenzando su primer juego en muchos años y su mente estaba trabajando horas extras para analizar todo lo que sucedió esta noche. Dicho esto, era posible que estuviera viendo cosas que no estaban allí, mensajes sutiles y señales que solo existían porque él las creía. Hanabi y Hinata no eran los jugadores, pero estaban en el tablero y eso contaba para algo, ¿verdad? ¿Correcto? Tal vez necesitaba tomarse el tiempo que le quedaba en pacífica soledad para calmarse. Pero solo un poco. No podría estar bajando la guardia con el chico, ¿verdad? Si bien sabía con certeza que su rostro estaba exactamente igual que durante la cena, casi inmutable, solo un poco interesado y con la más leve de las sonrisas educadas, también era muy consciente de que sus ojos debían de haber estado bailando con la victoria. Desde el momento en que había regresado al comedor, seguido por Hanabi, el semblante cortés de Yashi se había deslizado en la más mínima cantidad y un ceño fruncido que cambiaba entre pensativo y disgustado aparecía en su rostro por una fracción de segundo de vez en cuando. Sus ojos, a pesar de los intentos de mantener su atención fija en su invitado, miraban entre él y su hija menor como si eso explicara el cambio que había tenido lugar durante el breve receso del joven en el jardín.
Naruto no estaba preocupado por el hombre mayor, asumiendo que él y su hija se habían estado comportando de manera inapropiada, eran oponentes, después de todo, y todavía estaban comenzando el juego, pero era obvio que sospechaba que algo había sucedido entre ellos dos. Simplemente no podía averiguar qué. Divertido, no es que se mostrara más allá de los ojos maliciosos y complácidos, Naruto había decidido no ofrecerle ninguna información al hombre. Si quería saber, podía preguntar o, mejor aún, jugar el juego de una manera que lo sacara a la luz. Por supuesto, no podía permanecer sospechoso y ser el amable anfitrión durante toda la noche si alguna vez quería que el juego comenzara realmente. Lo admito, Naruto-san, me encuentro gratamente sorprendido. Comenzó ya si sabía que ya eras un joven excepcional, tendrías que defender a mi hija y hacer las conexiones que tienes, pero has superado mis expectativas. Gracias por palabras tan amables, Yashi-sama inclinó ligeramente la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Eres muy amable en dármelas. Aún así, sus ojos prácticamente cantaban con victoria y Yashi no creyó ni por un momento en la falsa humildad del chico. No es una carga para mí decir la verdad, Naruto-san. Te mereces mi elogio y más, no solo por tus acciones con mi hija, sino también por lo que has logrado desde entonces. Seguramente sabes que graduarse de la academia no es una tarea ardua, Yashi-sama. Tú mismo lo pasaste al comienzo de tu propia carrera, ¿no es así? Su rostro en blanco se deslizó lo suficiente como para que una pequeña sonrisa tirara de sus labios. Ahora estaba comenzando en serio. Por supuesto, por supuesto. El ceño fruncido fue breve y rápidamente reemplazado por el fantasma de una sonrisa en el rostro de la cabeza Hyuga. Pero ambos sabemos que has estado haciendo un poco más, ¿no es así? Tengo. Fingió confusión solo en cantidades mínimas. Me temo que no podría saber de qué estás hablando. Solo un simple chico comenzando su carrera shinobi. Terriblemente aburrido, en realidad, para un hombre en tu posición. Oh, no te vayas a vender corto ahora, Naruto-san. La sonrisa ahora se mostró completamente. Era pequeño, sí, pero era claramente visible, algo realmente raro. Te declaraste en contra de todo un clan y te las arreglaste para salir ileso, luchando contra una kunoichi que había sido entrenada por uno de los mejores de Konoha durante años, y en ocasiones te has encontrado ejecutando misiones con Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko. Hay pocas personas que puede pretender estar a su favor, ya sabes, el hecho de que un genin la conozca personalmente ya es increíble. A Yashi no le agradaba mucho la mujer, pero tampoco tenía nada en contra de ella. Tenía un trabajo que hacía y lo hacía muy bien. Ella era excéntrica, loca, pero la mayoría de shinobi y kunoichi, lamentablemente, lo eran. Y mientras hablaba de conocerla, lo más impresionante era que la había sobrevivido. Ella era una mujer violenta con bastante mal genio, así que o el joven en su mesa era muy bueno leyendo a los demás y actuando en consecuencia o era muy hábil para esquivar y esconderse. Por otra parte, tal vez fuera bueno en ambos. Quizás soy simplemente afortunado. Sugirió el joven daimyo. Quizás concedió Yashi. Era pequeño, demasiado pequeño para su gusto, pero ambos estaban empezando a estirarse en preparación. Habían visto el agua antes, ahora realmente la probaron. Pronto, con suerte, podrían sumergirse. Pero hoy no, desafortunadamente, esto sería lo más cercano al verdadero juego que vendrían esta noche. Y así fue, el resto de la cena transcurrió tranquilamente. No pasó mucho tiempo hasta que agradeció a sus anfitriones y siguió su camino. Solo 2 de los 4 estaban contentos con los resultados. En realidad, era un poco preocupante, porque por primera vez en muchos años, realmente no sabía qué pensar. Teniendo en cuenta que era un Nara, uno podría entender por qué tal evento era tan extraño para el hombre. Iba en contra de su propia naturaleza el no poder simplemente analizar algo, cualquier cosa en realidad, y llegar a una conclusión al respecto. En este caso, sin embargo, estaba completamente perdido. Se estaban haciendo movimientos alrededor de Konoha-Nai, la Tierra del Fuego, al menos, pero ¿con qué fin? ¿Quiénes eran los jugadores? ¿Cuál era el juego y quiénes quedarían atrapados en el medio? Natsume e Inoichi habían estado hablando lo suficientemente alto como para que él lo escuchara todo y era lo suficientemente inteligente como para entender todo lo que habían dicho lo suficientemente bien como para saber que Tsume había elegido un lado e Inoichi quería que su ayuda hiciera lo mismo. Por supuesto, también sabía que ninguno de los dos era un jugador en el juego. De todos modos, no realmente. Eso podría atribuirse al hecho de que el juego del que habló, el juego real, era el que abarcaba todo el mundo.
Ellos jugaban sus propios juegos, sí, pero realmente no podían ser considerados jugadores en este momento. Solo piezas con más libertad que otras. Pero si ese fuera el caso, ¿quién era el jugador con el que se estaban aliando, o no eran ni siquiera el jugador, sino una pieza de mayor rango? No había suficiente información y no había participado, como pieza, jugador o de otro modo, en bastante tiempo. Sería fácil para él unirse y podría hacerlo muy bien. ¿Pero debería hacerlo? ¿Valió la pena? ¿Qué premio se tenía actualmente por este juego que se jugaba tan cerca de su casa? Todavía era un juego pequeño, las cosas no estaban ni demasiado tranquilas ni demasiado agitadas para que fuera demasiado grande en este punto, pero sin duda crecería hasta que el vencedor se uniera como un verdadero jugador del juego, a menos que ya lo hubiera hecho. Y si fuera un jugador que por casualidad estaba trabajando en Konoha por cualquier razón, realmente se sentiría a la altura del desafío, sería comenzar desde el principio como un simple jefe de clan. A Shikaku no le gustó esto, en absoluto. TCH, problemático. Si había un estado más allá del completo aburrimiento, Kato Shizune estaba allí. O, mejor dicho, había estado allí. Durante mucho, mucho tiempo. Nunca antes había soñado con perderse de ser arrastrada por el país del fuego y cuidar a uno de los Sanin de Konoha. Pero, al menos estaba haciendo algo entonces. Eso no quiere decir que no haya hecho nada aquí en Konoha durante los últimos 4 años, pero difícilmente dijo que trabajar a tiempo parcial en el hospital fuera emocionante. Útil, sí, había ayudado mucho, pero había hecho lo mismo cuando estaba de viaje. Y aquellos que no tenían acceso regular a personal médico altamente capacitado también apreciaban mucho más lo que ella hizo por ellos, especialmente cuando por lo general no se atrevía a cambiarlos por sus servicios. La gente aquí, tanto shinobi como civiles, eran solo un montón de imbéciles autorizados. Pero ese no era realmente el problema, ¿verdad? No, el problema era que estaba más que aburrida y no tenía ideas sobre cómo cambiar eso. Todavía le faltaban amigos en su mayor parte, llenando el tiempo que no estaba cuidando a su amo con turnos en el hospital, pero incluso los pocos que había conocido no solían hacer mucho. Uno podría pensar que como pueblo shinobi había mucho que hacer, pero en realidad solo significaba que había muchos bares y que podías comprar 2 paquetes de kunai en cualquier tienda de conveniencia. Los shinobi, al parecer, eran un grupo bastante aburrido cuando no estaban en misiones y no se proporcionó mucho para ayudar a cambiar eso. No es de extrañar que muchos de ellos estuvieran locos, no había nada más que hacer. Había intentado escribir, pero no le gustaba demasiado, leer pero estaba demasiado inquieta, e incluso había tratado de seguir los pasos de su maestro y emborracharse por completo. Y todavía estaba aburrida. No había nada, había decidido, qué hacer en Konoha. O, si lo había, se escondía muy bien de ella. No era la primera vez que deseaba conocer un garito de juego aquí en Konoha. Al menos eso era algo que hacer y ella era mucho mejor que su amo. E incluso si eso no fuera demasiado entretenido, al menos podría ocuparse comprando sus ganancias. La idea del dinero la llevó al chico que había visto hacía tantos años robando bolsillos. Se encontraban de vez en cuando y se llevaban muy bien si ella misma lo decía, pero en realidad no eran amigos. Tal vez podría encontrarlo uno de estos días, eso podría ayudar. Él podría conocer algún garito de juego local menos legal al que pudiera escabullirse durante 1 hora o así, e incluso podría saber lo que la gente hacía por aquí para divertirse. Ella podría ofrecerle algo de entrenamiento si él no estaba demasiado ocupado con el equipo en el que estaba colocado y si se reducía a eso, ella sabía lo exitoso que era en su primera profesión, no es que ser un shinobi fuera demasiado diferente. Solo tenía facetas adicionales, e incluso podría convencerlo de que le concediera un préstamo. Una juerga de compras realmente sonaba bastante bien en este momento, después de todo. Algo andaba mal. Muy mal. Su padre había comenzado a tomar más responsabilidad de sus hombros cuando ella comenzó su carrera como genin, pero recientemente había comenzado a retroceder cada vez más. Más allá de eso, parecía pasar todo el tiempo que podía con ella y su madre. Anteriormente había sido muy bueno prestándoles atención, pero ahora casi los asfixiaba. Este no era su padre, algo había sucedido. O algo estaba a punto de suceder. Era casi como si no esperara estar por mucho más tiempo y estuviera tratando de aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Y eso la asustó. No solo porque perdería a su padre o porque su madre perdería a su esposo, sino porque solo había un grupo en el que podía pensar que provocaría esa respuesta del hombre. La casa de los lobos. ¿Qué había hecho?
No requirió mucho trabajo, no con el acceso y los recursos que tenía dentro del clan como jefa en funciones, incluso si Kusina la superaba en rango, para descubrir la desaparición de 3 miembros del clan. Uno regresó. Para cuando ella fue a confrontarlo por la desaparición, él se había ido. Y también lo era una parte considerable de sus limitados fondos. Kusina se aseguró de satisfacer las necesidades del clan, pero era difícil conseguir algo adicional. El simple robo parecía obvio, pero Yamanaka Ino no iba a creerlo ni por un segundo. Entre la forma en que su padre estaba actuando, los 2 shinobi desaparecidos y el hecho de que el tercero había regresado solo para desaparecer nuevamente, sabía que algo había sucedido o, mejor aún, que algo había fallado. Algo contra los lobos. Internamente maldijo. Ella pensaba que su padre de todas las personas lo sabría mejor, pero parecía que los acontecimientos recientes lo habían afectado y habían comenzado a pasar factura. Ella no sabía lo que él había decidido, que era una buena idea o cómo había fracasado lo suficiente como para que el único remanente desapareciera con suficiente dinero para comenzar una nueva vida, pero sí sabía que de alguna manera afectaría a su clan. Una vez más, las fauces de los lobos se posaron sobre sus gargantas. Y ella ni siquiera sabía por qué. A diferencia de Ame, que fue maldecida para siempre con el aire caliente de Inokuni, Nami no Kuni fue bendecida por brisas marinas más frías que mantuvieron baja la humedad y hicieron que la experiencia fuera más placentera. También sirvió para burlarse de ella con todos los defectos de Ame, cuando ese era su próximo destino, casi como si estuviera tratando de convencerla de que se quedara en la tierra de los lobos, algo que estaría muy feliz de hacer si no lo hiciera significa sacrificar el conocimiento interno de una organización de clase S que en algún momento puede representar una amenaza para Naruto y los lobos. Aún así, al menos, fue un buen respiro antes de que tuviera que regresar a la tierra de la lluvia. Llegar allí había sido bastante fácil como Kunoichi, aunque ella y Naruto en un momento discutieron darle el carruaje para asegurarse de que regresara a salvo a Nami no Kuni. La idea fue descartada, tanto porque necesitaba regresar a la tierra de la lluvia como porque su viaje aún no había terminado, pero Mikoto no estaba segura de si lo prefería de esa manera o no. On one hand the journey would have taken forever, from what Naruto had told her, was absolutely mad in minutes boredom. On the other she had to spend that much more time away from Ame. As she mentioned how little she liked Ame yet. Era threat for the tiny, historical war-torn country aside, wife was much more pleasant and she had thus far had very little trouble in her journey. Trice as she seen always and trice at they not even made a move to approach her or impede her travel. She had to wonder when it was word of her had been sent back to their territory, because her welcoming hadn't been nearly this warming the impassive, we all nothing against you but you still aren't important enough for us to make any sort of effort toward you sense, when she approached Naruto's carriage with Prior. Not willing to look a gift horse in the mouth, however, she merely carried on. The town itself surprised her somewhat, as it would not be long until she needed to start calling it a city, but other than that nothing really stood out. Well, other than the scaffolding that was rising prominently above the treetops in the distance. She hadn't heard anything about that, but then again she really didn't hear anything about Naruto's operations. That could be attributed both to the fact she never really asked and that it was a bad idea to send such information to a spy. The point was to have intel coming from them to give you some sort of advantage, that was rather soundly negative if the flow went both ways. Por supuesto, como se había dicho, ella tampoco lo había pedido. Ella estaba mucho más interesada en Naruto y su bienestar que en cualquier cosa que estuviera haciendo que sus lobos hicieran. Ella reconoció la importancia de los lobos, naturalmente, pero solo porque eran importantes para él. Después de todo, por eso había aceptado entregarle esta carta. Sin embargo, no pudo evitar pensar que había más en su solicitud de lo que había dejado entrever. ¿Fue realmente porque ella estaba allí y no lo acompañaría a Konoha que él le había pedido, o necesitaba que ella estuviera en Nami no Kuni por alguna otra razón? El primer pensamiento que le vino a la mente fue que quería que los lobos se acostumbraran a ella y su relación con él, su líder. Eso también podría decirse como quería presentarle a los lobos. Then again, she knew how important these wolves were to him, practically his children, so perhaps it was more along the lines of him wanting to introduce the wolves to her. But accomplished the same, to them and being them differed. Still, that really wasn't the point. She had a letter to deliver on his request and so that's what she needed to do. She could puzzle out his reasons later or, better yet, simply ask him in her next letter. With a minute, I chose to give her an answer.
With that in mind, it wasn't told that art of in the wolves. Not only did they come and go freely from the forest but every civilian there was more than capable of pointing her in the right direction. The wolves likely would too, but she didn't bother asking any of them. It was in a rather open clearing that the mansion of the Lategato could be found and despite being fortified it structures of that they acclimated this place to serve as their seat of power, even temporarily. The entirety injustice created target to her. Of course, there weren't all that many other options for them, were there? Even now they focused more on building up the civilian parts of the town and finding ways to make trade easier to perform for their country with more warehouses and docks. Perhaps they simply lacked the necessary funds at the moment and had decided to focus on the aspects that would draw in more resources to allow them to do what they needed to. Namely building a ideal that could properly keep them safe. Or at least make an obvious residence more suited for her Naruto. This place was nice, admittedly, even from the outside, but Naruto was a dime you know and that meant needed something a bit more spectacular. In her opinion, at least. And we all know her opinion mattered the most when it came to this. She was let into the manner without this when quickly shown to the temporary office of one commander say by a woman, Tsunami, who reminded her very much of herself. It was actually a bit disconcerting, to she had to wonder if her as looked and were as good as the civilian mothers. It showed, she was a kunoichi, after all, her body was in the best possible shape. But was it? Concerns about the appearance of her rare side, the woman was quiet and polite but, even better, was it no time in getting her to where she needed to be without question. Occasionally she'd mention something about the surroundings, details on a certain piece of the Lategatos artwork or a pair of wolves were caught doing something stupid, which happened more than she would have thought, apparently, but the double doors of one of the, relatively, smaller rooms on met them and with a Tsunami proceeded to open the door, not even awaiting a response. Mikoto wasn't certain if that was a mistake, proper procedure ere, something between the woman and whoever this commander was, due to Tsunami's own relation to Naruto, or even because of her. What she was certain of was that Tsunami wasn't bothered in the slightest about doing it and walking off, leaving her to enter the commander's office alone. Once again, she found herself rather surprised, though she honestly shouldn't have been. The commander, Sai, was within 2 years of Naruto's own age, still far younger than Johnny would expect one who held such a position to be. Mother Crow, she didn't really like the name she had chosen on the spot when going to visit Naruto, mainly because it reminded her that she was indeed the mother of the crow when that hadn't been her intention with it. The mother part? Yes. Mother of Itachi? No. Still, if it got her into complete the task perhead of her by Naruto should deal with it, for now. Some of the patrols reported your imminent arrival. What can I do for you? Naruto-kun asked me to deliver a letter when we parted ways. She proceeded to hand over said letter before resting her weight on one hip and crossing her arms. She tried to see if it had anything to do with her before going but if it didn't she needed to get to me before she got too comfortable here and it became impossible to tear herself away. Raising a single brow, Sai was quick to open it, scanning over the words with a snort before tossing it onto his desk. At Mikoto's inquiring look shared. Once me told me the guard is sent after him. He explained. Says that him not to send a single operative above 2 full guards but prefer it be further limited to a single guard. And how many would you assign him? If primero ad my way or if the wolves at their way? Asked Sai. What's the difference? If primero ad my way have 10 full guards, a high captain for every 5 and a full guard for both high captains. She didn't think that sounded too bad actually. At least the wolves be safe. If the wolves at there was, however, continued. We wouldn't be able to call it a guard, if simply be surrounded by his entire force at all times. Admittedly, she liked that even more, but she was able to realize how impractical it was. Still, having her news on guarded by an entire army? It would have been a comforting thought. Sounds reasonable. She commented. Sai didn't initially say anything to that but his lips twitched into a small smile and she could see the amusement in his eyes, which Sai note. Still, his voice eventually picked up after a moment of thought. Let there never be any doubt, Mother Crow, Sai. That you are one of us. It certainly didn't sound at all like an insult so it grateful not she accepted it as a compliment. Of what sort she wasn't quite sure.
Perhaps she should have learned more about the forces of person. Silence stretched out for a few uncomfortable moments before she spoke up inquiring about an additional content that may have been featured within the letter. Anything else in it? R said a brow. Maybe, we? Anything that has to do with me? I want to make sure I didn't have anything in the form before I head back to Ame. Sai nodded in understanding. Ah, yes, of course, I understand. Depending on how much you want to head back to Amethyst could be either good or bad news, but is made no mention of you within the letter. This may have been because I didn't initially plan on having you bring it or because you have other things to attend to but you wouldn't be able to say it why. Then primero suppose my business here is done. Is there somewhere I could obtain provisions before I leave? I don't know exactly what your relation to Tsukiyomi-sama is but I seems to accept you. Really didn't answer her question at all, our storerooms and armory are open to you. Ah, much better. Toug, she did find it out that I would refer to her son by that name when it was obvious she already knew his true identity. As a fate me assure, perhaps, but from what? They were all wolves, and she guessed tsunami, so we would that be a problem? Thank you, still, I was given her unrestricted access to their own supplies, so at least she could show some gratitude. Naruto would likely kick the voice as if he didn't, but it was still appreciated that he had done so without her threatening him with her son. I seek out Tsunami again to guide metere. He gave a nod of confirmation at her intentions and turned back to the papers on his desk. Before he could even resume writing footsteps sounded down the hall as a young woman in her late teens entered the room without so much as a knock. You really should keep the doors closed, say, the head of securities been having fixed that we willingly leave ourselves with one less barrier for any assailants or spies to head truck. The girl had looked up from whatever folder she was holding and instead walked blindly across the room to the commander's desk as if she had done so a million times. And why, did you take a look at those folders he sent you? I really need your opinion and, better yet, your approval on, oh? Having finally looked up she spotted the guest that had been just about to leave. Ah, I'm sorry, was this? It would appear that this was the reason I refrained from mentioning Naruto's name. Anani Nuzuka? She really needed to sit down and talk with Ernest son about all the things he'd been at la telly. Capítulo 43. Esta es la madre cuervo, ella se estaba yendo. Explicó Sai, gesticulando levemente con una mano hacia el invitado con el que acababa de terminar de hablar. ¿Madre cuervo? La cabeza de Ana se inclinó, más apropiadamente, como la fuerza de un canino, mostrando una mezcla de curiosidad y leve confusión. Madre cuervo. Él asintió con la cabeza en confirmación. Ella es amiga de Tsukiyomi-sama, supongo. ¿Supones? Preguntó con suspicacia. ¿Cómo supone algo, sobre todo cuando se relaciona con Tsukiyomi-sama, el a quien ambos, hasta cierto punto, servían? Bueno, admito que no sé exactamente cuál es su relación con él, pero sí sé que se encontró con él cuando regresaba de visitar al daimyo y vino aquí hoy con una carta de él. Se volvió para mirar lo que había sido una búsqueda que pronto se iba a ir con una obvia interrogación en sus ojos, lo que la llevó a hablar. Decidió que realmente no tenía sentido no hacerlo. Él es mi hijo. Mikoto declaró. Eso los tomó por sorpresa, Sai más que Ana. ¿Tu hijo? Ana expresó la pregunta mientras Sai repasaba todo lo que sabía sobre Naruto y todo lo que sabía sobre la mujer que decía ser su madre. Lo único que realmente sabía sobre ella era que detrás de la máscara no estaba Kusina, no era exactamente mucho para continuar. En lo que a mí respecta. Ella aclaró, cambiando su peso a una cadera y cruzando los brazos sobre un cofre que su capa no hizo mucho por ocultar. Ah, en realidad no era su madre, eso hizo que las cosas fueran notablemente más fáciles de entender. Entonces, ¿eres realmente su madre? Interrogó Ana. Inuzuka realmente era un tipo franco y aunque Ana era capaz de ser más sutil, no solía emplear esas habilidades, simplemente no estaba en su naturaleza. Aún así, ese conocimiento no hizo que la declaración sonara menos grosera y Sai se estremeció levemente al escucharla. Él mismo era bastante sencillo, pero el tacto era solo una de las cosas que Mai estaba tratando de golpearle. Ella se concentraría más en el presupuesto, ya que él estaba peor allí, pero Naruto había tomado el control de ese asunto. Honestamente, probablemente lo prefería así. Al menos, era más probable que Naruto simplemente fuera con Mai para uno de sus masajes si se estresaba demasiado con la monumental tarea de lidiar con las fallas financieras de Sai.
Mai seguiría enojándose más con él. Soy lo más parecido a uno en su vida. A pesar de lo grosera que resultó la pregunta, ella todavía respondió. O lo más cercano que conocía, en realidad. Yugao, su sensei, casi le quita ese lugar y la propia Mai tendía a cuidar a Naruto como lo haría una madre. Tendía a ser demasiado íntima al respecto, sí, pero no tanto como para descartarlo por completo. Dicho esto, si se quedaba más tiempo en Wave, Tsunami podría ocupar la posición fácilmente. Kurenai también podría asumir fácilmente ese papel, si no hubiera estado tan decidida a ser vista como una hermana mayor. De hecho, Mikoto era lo más parecido que tenía a una madre porque ella era la única que se había declarado así y no veía ninguna razón para discutir en contra cuando la hacía feliz y no le molestaba en lo más mínimo. No es que Mikoto supiera nada de eso. No, en lo que a ella respectaba, nadie más se acercaba. Y eso estaba bien, porque eso era lo que necesitaba, un papel sólido en el que sentía que su presencia era necesaria. En este caso, sin embargo, también ayudó bastante con cualquier desconfianza persistente que Sai pudiera tener por la persona aún ampliamente desconocida e inmediatamente la puso en una situación bastante buena con Inuzuka, lo cual fue bueno porque Mikoto tenía bastante curiosidad sobre la presencia de la niña. Oh, ya veo. Es bueno que te tenga, entonces. Ana en realidad no podía decir esto completamente, sin saber nada sobre el líder de los lobos, pero lo que había logrado observar durante el poco tiempo que había estado en su presencia. Aún así, si ella era lo más parecido que tenía a una madre, significaba que no tenía a nadie más en ese papel antes que a ella, ¿verdad? En ese caso, quizás era bueno que ella se las hubiera arreglado para llenarlo por él. Por otra parte, ¿quién era ella para afirmar que sabía algo sobre eso? Su vida personal estaba oculta para ella, si es que la tenía, y no parecía haber ningún indicio sobre su pasado. Tenía curiosidad, sí, pero incluso ella sabía que no recibiría respuestas si preguntaba. También parecía un poco grosero, tanto preguntar como admitir que no sabía nada de él. Realmente no había forma de ganar, por lo que ella sabía. Sai no hizo ningún comentario al respecto, eligiendo en cambio ofrecer un simple asentimiento de cabeza mientras volvía a su trabajo. Los dejaría hablar a los dos, aunque estaría, es cierto, prestando un poco de atención a lo que dijeran. No había forma de saber lo que podría aprender. Sin embargo, no estaba muy seguro de si eso era algo bueno o no. Tendría que arriesgarse. Aproveche esa oportunidad y espere que no haya sido tan malo. Con su suerte, estarían repasando las mejores cualidades de Naruto aquí en su oficina y él no tendría más remedio que trabajar en ello. Eso sería absolutamente horrible. Alguien debe cuidarlo. Mikoto declaró. Se apresuró a enmendar esa oración antes de que nadie pudiera ofenderse. Naruto amaba bastante a sus lobos, después de todo. Y aunque a todos les ha ido bien manteniéndolo a salvo y provisto, él necesita a alguien un poco más personal. Sai asintió distraídamente, sus ojos no dejaron su escritorio. Él era de la misma opinión, aunque personalmente pensaba que Naruto necesitaba una relación más personal de un tipo diferente, una que probablemente sería ocupada por Mai. Al final, sin embargo, no importó mucho y, bueno, el puesto aún no estaba ocupado. No había nada malo en que Naruto tuviera una madre sustituta y una relación cercana con Mai. De hecho, eso probablemente fue incluso mejor para todos, ya que Naruto tendría más personas para ofrecerle apoyo y evitar que trabajara hasta morir. No hizo mucho ahora, ya que él y Mai se habían hecho cargo de la mayor parte, pero Sai no era lo suficientemente ignorante como para pensar que Naruto no pasó la mayor parte de su tiempo tratando de encontrar formas de mejorar las cosas para los lobos. Simplemente se preocupaba demasiado por ellos como para no hacerlo, y el hecho de que realmente no tenía nada para distraerse de su tarea autoproclamada de Wolfacter ciertamente solo agravaba el problema. El joven lo había mencionado una vez antes y Sai estuvo de acuerdo. Naruto necesitaba un pasatiempo. No es que Sai pudiera sugerir uno, todo lo que hizo fue trabajar, entrenar y dormir. Algo así como Naruto, en realidad. Solía pintar, por supuesto, pero ya no había mucho tiempo para eso. Tal vez Naruto asumiendo un poco más de trabajo no sería tan malo. ¿No? ¿A quién engañaba? El joven pelirrojo dirigiría el país y la organización solo si pudiera, darle más trabajo no serviría de nada. Entonces, podría muy bien estar en orden más personal administrativo. Sai tendría que investigarlo. Pero eso era algo para otro momento y por eso volvió su atención a su trabajo, prestando solo un poco de atención a lo que pudiera decirse a continuación. Por supuesto, continuó. Hay algunos en su vida que ni siquiera conozco, tú eres un excelente ejemplo. Hizo un ligero gesto a Ana para indicar de quién hablaba.
Entonces, si bien cumplo un papel bastante importante, no puedo evitar preguntarme si no seré el único con una relación cercana con él. Las cejas levantadas indicaban claramente una pregunta implícita. Ah, en realidad no lo conozco tan bien, solo nos conocimos brevemente antes de que se fuera a Inokuni. Ya veo, comentó Mikoto a la ligera, reflexionando. ¿Entonces no estás cerca? Creo que siendo usted un Inuzuka, debe estar bastante cerca para que se le confíe cualquier información relacionada con sus acciones. Ana estaba a punto de hablar cuando se contuvo, mirando a Mikoto críticamente. ¿Cuánto sabes acerca de sus proyectos, de todos modos? No había oído hablar de ti hasta ahora y aún afirmar tener un papel tan importante en la vida de Tsukiyomi-sama, se interrumpió, con los ojos entrecerrados ante la forma envuelta en la capa del mujer frente a ella. Casi nada. Mikoto admitió. Su hijo sustituto confiaba en estas personas, era mejor ser lo más abierto y honesto posible para que no terminara abriendo una brecha entre ellos y su hijo. El joven necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener para garantizar su seguridad, felicidad y bienestar. No iba a arriesgarse a nada de eso solo porque la chica sospechaba de ella, como debería ser. La última mujer Uchiha pensó con ironía. Ella era una espía, después de todo, y una que acababa de ser presentada al grupo para el que estaba proporcionando información. Fue comprensible, de verdad. Incluso si a ella no le gustó. ¿Quiénes eran para interrogarla? Fue solo porque lo hicieron por el bien de Naruto que ella lo permitió. Tenía que recordarse constantemente a sí misma que él se enfadaría con ella si su mano abriera una brecha entre ellos. Que él estuviera molesto era casi lo último que quería, justo después de perderlo por completo. No había nada que pudiera ser peor que eso. Aún así, le costó un esfuerzo monumental por parte de ella permanecer cortés con aquellos de los que él había elegido rodearse. En lo que a ella respectaba, nunca serían dignos ni siquiera de la más mínima parte de su atención. No es que estuviera a punto de decirles nada, ni a ellos ni a él. Si él los quería cerca, eso dependía completamente de él, incluso si ella no sentía que fueran lo suficientemente buenos. Por otra parte, ¿quién, además de ella, podría ser? Digna o no, no tuvo más remedio que jugar bien con Naruto. Aún así, se preguntó cuánto tiempo se las arreglaría antes de empezar a hacerles saber exactamente lo que pensaba de ellos. Rompiendo con esos pensamientos, su voz fluyó claramente a pesar de su máscara. Mi puesto no proporciona un entorno adecuado para un intercambio de información hacia atrás. Ella continuó. Me atrevo a ver que si la información viaja en ambos sentidos, correría el riesgo de hacer que mi propio papel sea algo inútil. Ana no tardó mucho en comprender a qué se refería la mujer. ¿Eres un espía? Fue tanto una pregunta como una declaración acusadora. Tal vez. Mikoto se encogió de hombros perezosamente, pero no tenía sentido. Tanto Sai como Ana ahora sabían lo que hizo por Naruto, incluso si no iba a declararlo en ninguna situación. No importaba mucho, pero era difícil pensar que era un espía cuando se dedicaba a divulgar esa información libremente. Eso sin duda explicaría los cuervos. Sai murmuró en voz baja. Tenía sentido, algo así, aunque no podía entender por qué se llamaría madre cuervo si usaba un pájaro diferente. Eran especies similares, tal vez, pero aún diferentes. Ana, con su audición excepcional, pudo escucharlo con suficiente claridad, razón por la cual siempre tenía que tener mucho cuidado con lo que decía para que no revelara algo que ella aún no tenía permitido saber. ¿Cuervos? Yo los entreno. Ofrecido Mikoto. Son buenos mensajeros. Entonces, ¿por qué madre cuervo? Ella hizo la pregunta a Sai agradecida y no estaba dispuesta a hacerlo. Porque lo inventé en el acto cuando fui a ver a Tsukiyomi y fluyó mejor que madre cuervo. Un encogimiento de hombros terminó la oración antes de continuar. Es apropiado, a su manera, pero prefiero no hablar de eso. Honestamente, no me gusta mucho el nombre, pero ayudó a Tsukiyomi a identificarme en Inokuni. Oh, ya veo. Tenía sentido, algo así, pero todavía lo encontraba un poco extraño. Aún así, no era realmente el punto. El detalle importante era que Sai había sido testigo personal de la comunicación entre esta mujer y Tsukiyomi. Ser su madre era una cosa, pero poder respaldar eso con el hecho de que estabas actuando como espía para él ayudaba. Aunque eso hizo surgir la pregunta. ¿Por qué su madre sustituta actúa como espía para él? Ella cuestionó con una leve inclinación de cabeza. Parece tener mucho cuidado para asegurarse de que las personas cercanas a él estén debidamente protegidas. No puedo divulgar esa información, no a ti. Mikoto continuó antes de que Ana pudiera objetar. Está demasiado vinculado a mi identidad.
Basta decir que tuve la oportunidad de unirme a una organización que puede haber representado una amenaza para Tsukiyomi en el futuro y me uní para mantenerlo informado. Supongo que puedo entender eso. A Ana no le gustó, pero podía aceptarlo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto por él? Sai habló desde su escritorio, solo levantó la vista brevemente de su trabajo para encontrarla a los ojos mientras hacía su pregunta. Desde antes de que los tuviera, lobos. Eso era todo lo que estaba diciendo allí, en lugar de arriesgarse a dar más pistas sobre su identidad, pero fue suficiente. Con un asentimiento, Sai aceptó su respuesta, explicaría por qué nunca había oído hablar de ella antes, ya que Naruto todavía tenía el terrible hábito de guardarse las cosas para sí mismo en lugar de dejar que otros lo ayudaran. Mai todavía estaba trabajando para arreglar eso. Desafortunadamente, ella no estaba progresando tanto como le gustaría a cualquiera de ellos. Ahora, si terminaste de interrogarme, todavía tengo bastante curiosidad por la presencia de un Inuzuka. Sé que los miembros de tu clan son leales, lo que los convertiría en una opción atractiva para que Tsukiyomi trabaje con ellos, realmente no lo hizo. No me gusta usar ese nombre para él. Pero te pareces demasiado a Tsume para que ella no sea tu madre. No puedo verte estando aquí sin que el propio clan esté involucrado. Ana parpadeó 2 veces, sorprendida por lo acertado que era. La mujer no era una espía sin motivo, evidentemente. Incluso Sai, todavía tratando de concentrarse en su trabajo lo suficiente como para hacer algo más que escuchar su conversación, arqueó una ceja en una señal silenciosa de estar impresionado. No fue un salto de lógica demasiado grande para ser difícil de entender para la gente, pero el hecho de que pocos fuera de los lobos lo sabían, y la mayoría eran los mismos Inuzuka, permaneció. Ahora había uno más. Por supuesto, nunca iba a permanecer en secreto por mucho tiempo, ni siquiera por el tiempo que a cualquiera de ellos le hubiera gustado. Las operaciones globales notadas por Danzou anteriormente habían hablado de eso y la probabilidad de que alguien descubra más de lo que estaba listo para ser liberado al mundo solo aumentó ahora que estaban a la vista. Sin embargo, si tenían suerte, estar al aire libre le daría mucho que ver a cualquiera que mirara ahí, quizás, lo distraería de algunos de los aspectos más sensibles. Ya sabes, como la alianza con un clan de Konoha. Ese era uno bastante grande que preferirían salvar hasta después de que Hyuga hubiera sido resuelto. Un clan a la vez fue suficiente, muchas gracias. O esa era la opinión de Sai, al menos. Si Naruto pensaba que podía asumir tanto, lo que en realidad no lo sorprendería tanto, entonces podría estar bien asumiéndolo, pero Sai preferiría concentrarse en una tarea a la vez. Por otra parte, incluso si Naruto no pensaba que podían hacer más en ese momento, nunca dejaría que nadie, tal vez salvo los más cercanos a él, lo supiera. Sería malo para la moral, después de todo. No, preferiría ahogarse en el trabajo que arriesgarse a ponerlos en una situación peor. En cambio, se mantendría erguido y orgulloso, un símbolo de esperanza para que sus hijos se unieran. Y si ese fuera el caso, entonces, bueno, podrían manejar ambos clanes a la vez. Era asombroso lo que los lobos harían por Naruto y su confianza solo aumentaría lo duro que lucharían por él. Es cierto que él, también un lobo, no fue la excepción. Aunque ciertamente no le importaba. Su atención fue apartada de sus pensamientos, lo que también había atraído su atención de su trabajo, cuyo montón no se hacía más pequeño, cuando Ana comenzó su propia explicación. Él ya sabía esto, naturalmente, así que no tenía sentido escuchar, pero de todos modos lo distraía y con un suspiro se rindió al hecho de que no iba a poder hacer ningún trabajo con ellos dos en su oficina. Desafortunadamente, pedirles que se fueran ahora solo parecería grosero y Naruto aparentemente tenía a la mujer envuelta en alta estima. Encantador. Mi madre es consciente de mi papel actual, hemos decidido aliarnos con los lobos cuando se acercaron a nosotros. Dices eso casi como si tuvieras una opción. La voz no cambió, pero las palabras en sí eran casi afiladas, no del todo de desprecio o lástima, sino algo más parecido a una diversión desdeñosa. Evidentemente, no se las arreglaría para permanecer civilizada por mucho tiempo. Además de la idea de que esto podría molestar a Naruto, no le importaba mucho o, más bien, estaba extremadamente complacida de poder hacerle saber a la chica exactamente lo bien que pensaba de ella y de cualquier otra persona que se creyera digna de la atención de su hijo. ¿Y si Naruto se enterara de esto? Bueno, lo intentó, ¿no? Sai descubrió que sus ojos se movían de su escritorio donde había olvidado cualquier intento en su trabajo a las dos mujeres que estaban cerca. Ella no estaba equivocada, se dio cuenta, y sin duda Ana reconoció lo mismo, pero escucharlo era nuevo. Desde que se ofreció el arreglo por primera vez, había sido una verdad tácita. No, eso no estuvo del todo bien.
Mai, afirmó, había mencionado que los lobos encontrarían a otra persona, pero al mismo tiempo, el trato ofrecido había sido uno que no podía dejar pasar. No por ningún shinobi que valiera su diadema, al menos. Entonces, aunque había habido una ligera amenaza de una oportunidad perdida, nunca se había hecho girar para sonar como si los mismos Inuzuka no fueran los que decidieran. Sai sería el primero en admitir que no era de los juegos que se jugaban ni de los complots del mundo político, en ningún grado, en realidad. Prefería con mucho la jerarquía cortada y seca de un grupo militar. Bueno, acceso paramilitar, había política involucrada con militares regulares. En realidad, ahora que lo pensaba, muchos grupos paramilitares estaban metidos en la política para seguir operando también. Maldita sea, ¿qué eran entonces? La Casa de los Lobos a la que pertenecían era indudablemente política, pero la organización en sí estaba realmente establecida donde las personas eran elegidas por Naruto o por él mismo y luego realizaban las tareas asignadas simplemente por obedecer a Naruto. Y aunque eso pareció un poco extraño para algunos, fue una configuración muy fácil, una en la que simplemente hacías lo que se esperaba y, por lo tanto, eras parte del grupo que servía a Naruto, quien a su vez estaba haciendo lo que podía para servirles. Tal vez las cosas no eran tan simples como parecían al principio, pero al menos no se trataba directamente de otros grupos o políticas interorganizacionales que pudieran distraer la atención del propósito bastante difícil de entender de su grupo. Era como ser parte de una máquina, reflexionó, donde cada uno era una sola parte trabajando como un todo para cumplir la voluntad de Naruto, cuando eso era, por alguna razón, para ayudarse a sí mismos, supuso. No se preocupaban por otros relojes, eso era asunto de Naruto, y ninguna parte podía reemplazar a otra, así que realmente no lo intentaron. Era una operación compleja y, sin embargo, sencilla, que tenía muchas partes pero que era sencilla en el hecho de que continuaba con su tarea. Y eso, pensó, era mucho mejor que cualquiera de las políticas con las que Naruto y Mai tendían a meterse. También significaba que en realidad no intentó saber cómo trabajaba la gente normal. Se ocupó de los lobos, un grupo que, en su mayor parte, pensaba como él. Después de todo, todos habían pasado por el mismo entrenamiento. Por eso fue fácil para los lobos operar juntos sin problemas, pero cuando se trataba de forasteros, podían estar un poco perdidos. Así que era comprensible que ahora Sai, en un grado muy pequeño, lamentara su inexperiencia en ambos campos, ya que incluso un poco de conocimiento de esta situación sería de gran ayuda. Como había dicho anteriormente, esa verdad tácita había sido conocida pero nunca expresada en tales palabras y ahora que lo había hecho se preguntaba qué reacción podría provocar de la heredera de los Inuzuka. La idea de que se habían visto obligados a aceptar este arreglo los enfurecería de alguna manera. Generaría resentimiento hasta el punto de que comenzaran a separarse o, peor aún, a oponerse a ellos. Nunca durarían, pero aún así sería una pérdida para los lobos, uno que Sai detestaba aceptar. Hicieron grandes aliados y encajaron bien en su propia manada, sería una absoluta vergüenza perderlos y Naruto estaría bastante molesto porque tendría que comenzar de nuevo para obtener aliados dignos. Teniendo en cuenta el progreso que ya habían logrado con el clan canino, sería un gran revés, especialmente cuando tuvieran que cambiar todo para evitar cualquier daño que los Inuzuka pudieran infligir con el conocimiento que tenían sobre sus operaciones. No fue tanto, pero fue suficiente para hacer las cosas difíciles. ¿Les gustaría evitar eso? Si es posible, gracias. Ana miró a la mujer frente a ella, parpadeando. Una vez. 2 veces. Las palabras fueron procesadas y los ojos se entrecerraron, el más mínimo de los gruñidos escapó de su garganta. Ociosamente, Sai se preguntó a quién se suponía que debía apoyar si los dos llegaban a los golpes. Uno afirmó ser tanto la figura materna de su jefe como un espía en otra organización, pero al otro resultó que ese mismo hombre le había otorgado el control de los asuntos civiles de todo un país. En verdad, ambos eran favorecidos, pero había uno a quien él favorecía más. Quizás sería mejor simplemente separarlos a los dos, aunque se dio cuenta de que necesitaría pedir refuerzos si quería alguna posibilidad de evitar que se desgarraran el cuello. Lo más curioso es que realmente no podía entender lo que estaba pasando. ¿Pasarían de ser lo suficientemente amistosos a esto como si fuera natural? Tal vez lo fuera. Podría ser una cosa humana, supuso, o tal vez solo una cosa femenina, pero de cualquier manera estaba perdido. Si nada más, ciertamente se podría decir que Naruto se rodeó de un grupo interesante. Por supuesto que teníamos una opción. Protestó Ana. Ni siquiera necesitábamos esto. Decidimos aceptar la oferta de Tsukiyomi-sama porque queríamos, no porque nos viéramos obligados a hacerlo. Y aún digo que no había elección.
Pronto habrá dos lados en este mundo. Los que están con él y los que no. Puede que no lo hayas sabido en este momento, pero esa amenaza ha existido sobre tu cabeza desde que él llegó al poder. Afortunadamente, parece que ha elegido correctamente. Ahora que no sonaba bien en absoluto, Naruto no estaba planeando dominar el mundo hasta donde él sabía, eso solo estaba pidiendo ser un objetivo y costaría la vida de demasiados lobos para lograrlo. Que también, tuvo que preguntarse, ¿esta mujer realmente conocía a Naruto? Por otra parte, ¿qué también lo hizo? ¿Era posible que ella realmente lo conociera mejor que él? La sola idea lo inquietaba por alguna razón, pero no podía identificar por qué. Nos unimos a Tsukiyomi-sama porque reconocimos los beneficios, no por alguna amenaza que nunca se cernió sobre nosotros y nunca lo hará. Porque elegiste correctamente. Porque si hubiéramos sido amenazados, no nos hubiéramos unido. Estamos con él completamente por nuestra propia voluntad, fue nuestra elección aceptar su oferta simplemente porque reconocimos su valor. No se atreva a intentar afirmar que nos unimos él por las razones equivocadas, no lo escucharé. Eso es así. Madre Cuervo casi parecía divertida ahora, para gran confusión de Sai. Maldita sea, es así, cuanto más tratas de decir de manera diferente, más estás diciendo que puede haber elegido mal. Ni yo ni el otro Inuzuka lo apoyaremos y aunque no puedo hablar por los lobos, estoy seguro de que ellos nos apoyaría en contra de tus palabras. Mikoto se congeló, todo su cuerpo se tensó notablemente, y la poca diversión que se había filtrado en su voz ante la incitación de la heredera Inuzuka se desvaneció sin dejar rastro. Mírate. Ella casi siseó. Te estoy cuestionando a ti, no a Tsukiyomi-sama. Y mi presencia fue por su decisión, tú cuestionas su juicio al sugerir cualquier cosa en contra de la verdad del asunto, el Inuzuka se unió a su manada de buena gana y mantendremos esa decisión sin importar lo que digas. Ni siquiera sabes su nombre. No es necesario. Declaró Ana. Lo llamaremos por el nombre que desee de nosotros y si algún día decide compartir conmigo su nombre, que así sea. Hasta entonces él es Tsukiyomi-sama, padre de los lobos y líder de esta gran manada. Porque realmente esta combinación de Inuzuka y Wolf fue genial, una manada que nunca habían soñado que fuera posible. Los Inuzuka siempre habían sido pequeños y móviles, incluso en los días de las guerras de clanes, pero con el impulso de los lobos, el clan combinado era fácilmente el triple de tamaño. Y estaban creciendo. Eso sin mencionar cómo su territorio cruzó las fronteras o que al líder de esta manada se le permitió sentarse entre el tribunal de bomberos imperial. El Inuzuka, uno tenía que admitirlo, nunca habría logrado algo así por su cuenta. Mikoto pensó un momento antes de asentir superficialmente. Muy bien. Ella admitió. Tuviste una opción y elegiste correctamente, solo recuerda que una vez hecho esto no se puede deshacer. Espero que lo des todo por él. No necesito que me digas lo que la manada Inuzuka, ya tenía la intención de hacer. Mi madre podría gobernar el clan, pero incluso ella lo ha aceptado como el alfa actual de la manada combinada. Si fuera de sangre Inuzuka. No quiero que lo sirvas como si fuera de tu clan. Declaró Mikoto, volviéndose para irse. Quiero que lo sirvas como si él fuera tu mundo entero, tu verdadera razón para vivir. Él debería ser la causa de cada aliento que respires. Hizo una pausa mientras se acercaba a la puerta, mirando su máscara por encima del hombro para enfrentar a la joven mujer Inuzuka. Quiero que le sirvas como si fuera tu dios. Él es Tsukiyomi no Mikoto. Proclamó Ana. Señor de los lobos y dios de la luna. Nadie se atrevería a afirmar lo contrario. Bueno. Antes de que Mikoto pudiera irse, Ana se las arregló para lanzar una frase más que la dejó paralizada. Buen viaje, Baa-chan. ¿Qué? Fue mitad siseo mitad grito indignado. Ana simplemente se encogió de hombros. Eres la madre de Tsukiyomi, ¿no es así? Si él es nuestro padre, tú eres nuestra abuela. Trata de no fruncir tanto el ceño, no puedes permitirte más arrugas. Mikoto apretó los puños, apenas, logró morderse la lengua y se fue. En realidad, una demostración de control bastante notable. Cuando se fue a cazar a Tsunami para que le mostraran las salas de suministros de los lobos para irse lo antes posible, Sai y Ana compartieron una mirada. Había algo raro en esa mujer. Tal vez fue por su papel de espía y el estrés que eso podría traer, tal vez solo fuera ella. De cualquier manera, ella no parecía exactamente normal, no con la forma en que parecía ir entre agradablemente curiosa y hostil de esa manera. Por otra parte, ellos mismos no eran exactamente los más normales, ¿verdad?
Un joven al mando de los ejércitos de un señor aún más joven y la heredera de un clan de Konoha que actúa como la figura del gobierno público para el único asentamiento dentro de lo que casi siempre había sido uno de los países más ricos del mundo. Y, con solo un pico en una de las ventanas de la oficina, uno podría, aunque solo sea, distinguir el andamio que era parte del puesto de avanzada que estaba construyendo otro pueblo escondido. El pueblo escondido en el sonido. El pueblo de Orochi fucking Maru. No, ciertamente no eran los individuos más normales y eso los llevó a ser un grupo bastante anormal, pero esa mujer parecía estar más fuera de lugar que el resto de ellos. Por supuesto, ya mencionamos el hecho de que Orochimaru estaba trabajando con su ahijado para fortalecer un país, estaba tan fuera de lugar para que la mujer que se creía la madre del niño tuviera más problemas que el resto de ellos. Cuanto más pensaba en ello, más parecía encajar. Al final, simplemente se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Naruto atraía a las personas más extrañas, y esa era una buena explicación para él. Ana, por otro lado, estaba teniendo más dificultades para entenderlo, pero eso era comprensible. Después de todo, Inuzuka Ana era mucho más normal que Sai. Sin embargo, no es que tal declaración dijera mucho. Uno podría verse obligado a admitir que era un lobo bastante promedio, pero los lobos mismos, retorcidos a través del entrenamiento y los intentos de acondicionamiento, eran lo suficientemente normales como para pasar por algo extraño para el público. No es un extraño sospechoso, pero al menos excéntrico. Eso no les había ayudado exactamente a mezclarse cuando vivían entre la población de Konoha como agentes durmientes. Honestamente, fue un milagro que lograron evitar ser descubiertos. Entonces, decir que Sai era un lobo promedio significaba que era bastante extraño y, por lo tanto, decir que Ana era más normal que él realmente no decía nada en absoluto. Personalmente, a ella le gustaba pensar en sí misma como bastante normal, pero, de nuevo, se había unido a una organización en crecimiento que acababa de tomar el control de un país y establecer a su líder como un daimyo bienvenido en el Tribunal de Bomberos Imperial y ni siquiera había pasado un día contemplando esa decisión. Quizás era menos normal de lo que le gustaría pensar. O, bueno, al menos las cosas con los lobos involucrados eran interesantes. Eso tenía que valer algo, ¿no?